Mañana les daré las indicaciones en los primeros 5 minutos de la clase y luego se van a hacer el examen. Profe, o sea que el speaking se sube mañana como tal. No, mañana se los dejo y tendrán hasta el viernes para subirlo. Ah, bueno. Listo. Desde mañana se abre todo. Exacto, desde mañana se abre el speaking. A ver. Profe, ¿y usted cómo va a tomar la nota de autoevaluación? No, ahí ustedes suben la nota de autoevaluación en Atena. Yo creo que mañana se las habilito para que tengan toda la semana para subirla. Esto, y usted nos avisa en qué, ¿cómo se le dice eso? O sea, en dónde se desarrolla la autoevaluación, porque como hay mucha información. Sí, claro, ahí en el corte 1 dice autoevaluación, yo mañana les indico. Ok. A ver, vamos por acá. Okay, so let's start. I am going to share my screen. Okay, today we are in March. And today is Tuesday. 16th. Objectives. Talk about likes and preferences. And check adjectives to describe movies. Okay. Okay, so those are the objectives for today. Talk about likes and preferences and check adjectives to describe movies. Okay, recording. Okay, people, remember that the last week we started working on unit number 2, talking about movies. We were checking the origins of the cinema. We were checking some different types or genres for movies. We read this short synopsis of Leonardo DiCaprio's movies, and we checked these genres or types of movies: comedy, drama, crime, action, romance, disaster movies, etc. We also were checking this conversation, yes, of two people talking outside a movie theater or outside a cinema. I ask you to work on these useful expressions, yes, that were underlined on this conversation, yes. A bunch of, miss, I've heard, frankly, I can't stand, and is my treat. I ask you to work on this exercise, yes, where you had to find underlined words or phrases, yes, from here, that have almost the same meaning on these expressions. For example, another way to say I'll pay, yes, is, do you remember? Any can help me? I'll pay. What is a similar expression here? A bunch of, I missed, I've heard, frankly, I can't stand, it's my treat. Okay, I'm just going to say I'll pay is to say it's my treat. Yes, yo gasto o yo invito o yo pagaré, como dice acá. Really, I don't like. That's an expression very similar to say I can't stand. Yes, no me gusta, no soporto. To tell you the truth, truth is verdad, para decirte la verdad o a decir verdad. Yes, it's a similar sentence as this. Frankly, francamente. Yes, a lot of, mucho, a bunch of, mucho. Un montón. I didn't see.
No vi. I miss. Me perdí. Me perdí pandillas de Nueva York. They say, yes. Ellos dicen, la gente dice, yo he escuchado, sería una oración similar. Okay. And also, it was supposed that you had to analyze this exercise. Yes. The next exercise. Related to meaning inferring, yes, and now that has the same meaning as movie, so we have a synonym of movie. A synonym of movie is film. No, film, movie, yes, are the same. Okay, adjectives related to fighting or killing. Maybe we can use bloody, yes, that is sangriento, yes. So that's something related to killing, yes, or fighting. What would be the other one? Maybe violent, yes, that is another adjective. Violent and bloody are adjectives related to fighting or killing. And finally, an adjective that means really great, really great, really great, really good, really nice. What would be? Okay. You're talking, what do you say? Now you are talking, yes? Maybe that's something to accept, yes? A plan to, or accept a proposal, yes? So maybe that could be one of the options. Okay, people. So in the last class, we also were checking some important words that are commonly used with the present perfect. So we were checking the use of for, yes, and since, that uses of the present perfect. We also were checking other words related or commonly used with this time. Always, yes, lately, recently, just, still, and so far. So I show you some quite examples of these. Let's start with for. The use of for and since. Okay, maybe you remember these words are very similar to Spanish, yes, and they have a clear purpose, yes, when using them with the present perfect, yes. So we said that we use for, yes, for periods of time. Here we have some examples. 10 minutes, for 10 minutes, for 8 hours, for 5 days, for 6 months, for 3 years, for 2 centuries. Yes, those are periods of time. Yes, and the meaning is the same as in Spanish. Por 10 minutos, por 8 horas, por 6 meses, por 2 siglos. Aquí tenemos pues una gráfica donde pues nos muestra también cuál es la función de esa palabrita, ¿sí? Y pues es describir un periodo de tiempo o la duración de un periodo de tiempo por 6 años. Yes. The next word is since. Yes, remember that the pronunciation is since. I have been living in Spain. I have been living in Spain since 2012. Yes, and since refer to a starting point in the past. Yes, or a specific time in the past, as you can see here. Yes, for since 2012. And the translation is the same as in Spanish. Desde 2012. No necesariamente tiene que ser una fecha, puede ser una expresión de tiempo del pasado. Desde ayer, desde antier, desde el martes pasado, ¿cierto? Desde Semana Santa, desde diciembre, desde el 1 de enero, etcétera. Aquí tenemos pues ejemplos comunes que nos encontramos con since, ¿no? Since 8 o'clock, since Monday, since February, since 1982, since I left school. Mira, acá tenemos, esto no es una fecha específica, pero es un punto de partida en el pasado, desde que yo dejé la escuela, ¿sí? Desde el final del último siglo, since the end of the last century, yes? But you can use your Spanish, yes, to do a good use or a correct use of the words for
and since. Yes, that we were checking the last class. We also checked these other words that are commonly used with the present perfect, ¿no? Yo siempre he querido, ¿sí? Yo siempre he escuchado. Yo siempre he ido. And also the word never, el opuesto. Estos son adverbios de frecuencia, nunca. Yo nunca he visto, yo nunca he ido, yo nunca he probado. ¿No? Estos son adverbios de frecuencia y pues como todos los adverbios de frecuencia se ponen antes del verbo principal, a menos que el verbo principal sea ser o estar. ¿Sí? Wanted, mira acá tenemos el verbo want, el verbo liked, el verbo sin, ellos se ponen antes. Okay, we also were checking the use of lately or recently. Lately is últimamente y pues recently, igual que en español, es recientemente. Have you gone to the cinema lately or recently? Yes. Ok, we also, bueno, este tema ya lo vimos, solo era un pequeño repaso. El just lo utilizamos para denotar que algo acaba de pasar, ¿sí? Acabé de llegar, acabé de comer, ella acabó de cenar, ¿sí? Mi mamá acabó de cerrar, etc. Y lo utilizamos con el presente perfecto, así no nos traduzca en el mismo tiempo, pero esa es la expresión y esa es su función con el presente perfecto, cuando está dentro del presente perfecto. Acabar de. I've just arrived, acabé de llegar del cine. She has just seen that movie, ella acaba de ver esa película. We have just eaten popcorn, ¿sí? Acabamos de comer palomitas de maíz. Okay, we also were checking the use of still, and so far still is aún. And so far, hasta ahora. El still es un sinónimo del yet, aún ambos me traducen lo mismo. La única diferencia es la posición de still y la posición de yet. Como ya habíamos visto, yet y before siempre van al final de las oraciones. No importa si es positiva, negativa, interrogativa, etc. ¿Sí? Okay, so far, hasta ahora, it's a common question for teachers. Yes. Do you have any questions so far? Okay, students. So you had to work on an exercise here on the book. Hasta ahora, ¿no? So far. Hasta ahora. Aquí, bueno, yo les pedí que hicieran este ejercicio sobre un fan de Penélope Cruz. Sí, pues que hablaba de ella, desde cuando era fan, de cuántas películas se había visto hasta ahora, etc. Entonces, pues vamos a ver cómo les quedó. Okay, look at this. Okay, it says, I have been a big fan of Penelope Cruz. 20 years is a period of time, so we use for, yes? For more than 20 years. I followed her career since or so far. Was in high school. I'm going to underline the expressions that help us to decide what is the correct option. So, I've seven. Okay, I think that there are no too many, sorry. Okay, I followed her career desde que estaba en la escuela, ¿no? Since I was in high school. That means I've watched every movie she's made. This is a specific date, so I use since, yes. Since 1993. Except for Vicky Cristina Barcelona. That's a movie. She has watched all of their movies except this. Ok, I yet or I still. Ambos me traducen aún, ¿sí? Pero pues la diferencia del uso está en cuanto a su posición dentro de la oración. Acá empieza la oración, ¿sí? Y termina acá. Entonces, ¿cuál utilizaríamos? I yet o I still haven't seen that one? I yet.
Bueno, yet va al final de las oraciones, Still, igual ¿no? junto con el before. Ajá. ¿Sí? El yet siempre va al final con el before. Yo aún no he visto esa. ¿Sí? I still haven't seen that one. But I plan to see it soon. Work. Bueno, yo aún he amado el trabajo de Penélope o yo siempre he amado el trabajo de Penélope. Igual, Always. eso. Always, yes. Y pues se pone antes del verbo, ¿no? Loved. Yo siempre he amado el trabajo de Penélope. Bueno, acá, since always, I've been the first person in line at the theater. Yo desde o yo siempre he sido la primera persona en fila en el Siempre, teatro. ¿no? Always. Siempre. Ajá, yo siempre. I have. O I've always been the first person in line at the theater when her movies open, cuando sus películas abren. Of the movies Penelope has made, de las películas que Penélope ha hecho últimamente, lately, o siempre, ¿hay cuál nos quedaría mejor? De las películas que ha hecho. Últimamente, ¿no? Exactamente. Las más interesantes. Ajá, ha hecho últimamente las más interesantes, muy bien. Para mí son Con amor, a Roma con amor y estoy muy emocionada. To Rome with Love and I'm so excited. I think they are, yo creo que ellas son las mejores, ¿no? Las mejores, the best movies she has made. Son las mejores películas que ella ha hecho. Ese she Hasta ahora. es el auxiliar de has, ¿no? Es la contracción de has. Que ella ha hecho hasta ahora. So far. Still me traduce aún. No tiene nada que hacer ahí. Que ha hecho hasta ahora. So far. Ok, I've seen them twice. Yo las he visto 2 veces. ¿Yo siempre las he visto 2 veces o yo ya las he visto 2 veces? Siempre, ¿no? Already, ya. Yo ya las he visto 2 veces. Porque si digo yo siempre las he visto 2 veces, no tiene sentido si nos ponemos a pensar con detenimiento. Okay, good. So that was a little practice of the use of seems, far, so far, still, always, lately, and these words that are commonly used with the present perfect. Yes. Aparte de, pues, hablar de experiencias, yo he ido, yo he visitado, yo he probado, pues también lo utilizamos para hacer descripciones, ¿sí? Sobre cosas que empezaron en el pasado y continúan hasta estos días o todavía tienen relevancia en la actualidad, ¿sí? Yo he sido un fan de ella, quiere decir que todavía lo soy. Yo he visto todas sus películas, ¿sí? Quiere decir que todavía sigo viendo películas. Y pues estas palabritas son muy comunes en el uso del presente perfecto, sobre todo el for y el since, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Questions? Okay, my dear people. Okay, students, please, I would like you to check this vocabulary. Yes, this is a vocabulary that tell us expressions. Mire, vocabulario para sacar disculpas, diría yo. Acá dice explicaciones por llegar tarde, ¿sí? Pero acá deberían ser excusas por llegar tarde, aunque bueno. Dice, me quedé dormido, I overslept, perdí el bus, I missed the bus, I couldn't get a taxi, get is conseguir, good, verbo pasado, ¿sí? El verbo poder en pasado, no pude conseguir un taxi, I couldn't find a parking space, mire, algo súper común, allá en las unidades, cuando era presencial, que uno no podía encontrar parqueadero, y empezaba a sudar porque iba a llegar tarde a clase y le tocaba irse para otro lado a ver dónde podía dejar el carro o la moto. No pude encontrar. I got stuck in traffic. Get stuck is the verb quedarse atrapado. Ok, people. So, chicos, el último tema para ver este corte es el tema de cómo hablar de gustos y preferencias y también pues géneros de películas, un poco más de vocabulario sobre géneros de películas, aunque ya vimos pues algunos.
Acá en la página, esta es la página 26, por favor los que tienen el libro, vamos a la página 26, vamos a encontrar más vocabulario relacionado, ¿sí? A tipos de películas o géneros de películas, movie genres or movie types. Yo prefiero decirle types. Tipos de películas. So here we have some more. One, we are going to listen, read and listen, but we are going to use this tool. Okay, there we have action films, horror films, science fiction films, animated films, comedy, drama, documentary, and musicals. So let's have a check there. Vocabulary. Movie genres. Exercise A. Read and listen. An action film, a horror film, a science fiction film, an animated film, a comedy, a drama, a documentary, a musical. Now listen again and repeat. Okay, please repeat. an action film, a horror film, a science fiction film, an animated film, A comedy, Comedy, a drama, a documentary, a musical. okay, good. So now let's check some images here. Okay, what do you think is the type of this movie or the genre of this movie? How did you say this? ¿Qué película es? Es lo que pregunto. ¿Qué tipo de qué género de película? Acción. Movie genres. Acción. Acción. Okay. action film, Acción. This is an action film. Okay, good. Okay, what is this genre of movie or type of movie? Horror. A horror film. Okay. horror La H en inglés se pronuncia allá con la glotis. Horror film. Listen. Horror. a horror film, A horror film, yes. This is Science fiction. Ciencia ficción. ok. Alguien que se atrevió a pronunciar. Sí, la pronunciación es science. Ciencia ficción, science fiction film. a science fiction film, Science, científico se dice scientist. Okay, let's check this one. What's this? What is this type of movie? This is Anime. okay. Yes, listen. an animated film, Animated film. Yes, animated. Okay, like Toy Story and all that stuff. What is this? Comedy. 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 Yes. film. Comedy film. Okay, what's this? Okay, Drama. yes. Drama. A drama. Una película así, de drama. O también está, pues, es muy parecido al género romántico. Romantic film sería también una posible descripción de ese género. What's this? These are not films. No sé A si está bien, pero es documentary. algo así, Documentary. Bueno, algo así. Yes, Documentary. A documentary. A documentary. Yes. Okay, what would be this? Musical.
A musical. A Yes. musical. A musical. Yes. Okay, thanks. Going to put it here. Going to close this. Okay, my dear people. Okay, students. So now we are going to move on the final topic for this term. That is the topic about ways to express wants and preferences or likes. So we are going to check the use of the would like or the use of would and the use of would rather. So two verbs. Would like, me gustaría. Would rather, preferiría. Ese rather, a mí cuando la primera vez que lo vi, yo dije, qué palabra tan extraña, qué palabra tan fea. Pero pues no hay nada que temer. Ese rather es igualito al verbo preferir en inglés. ¿Cómo se dice preferir en inglés? Pues así, casi que igual a español. Prefer, ¿sí? Y prefer es igual a rather. Entonces no hay nada de qué preocuparse, ¿sí? Rather es simplemente preferir. Es un sinónimo de preferir, prefer. Entonces vamos a ver, yo sé que algunos pues ya conocen el uso del would, que es una expresión muy común, yo sé que todos lo hemos visto, todos nos la hemos encontrado por ahí y pues algunos que no saben cómo funciona pues dirán ese would no traduce nada, entonces si no traduce nada, ¿para qué diablos lo usan? Y pues sí, tiene una misión muy importante. Vamos a ver para qué funciona el would. Okay, so let me check this. Let's have, oh my goodness. Okay, ya. Okay, so pay attention to these examples. Hotels. Cuando utilizamos would. Bueno, acá vamos a ver estos ejemplos. Ahí también se los puse en español para que hagan uso de su español, ¿sí? Para guiar el aprendizaje del inglés, ya que ambos son dos idiomas y por lo tanto comparten muchísimas características y patrones. Miremos una primera frase sin el would. I work here, eso me traduce, yo trabajo aquí. Cuando le pongo el would, esta es la forma corta del would, ¿cierto? Vamos a alargarlo. Esa sería la forma completica. I would work here. Yo trabajaría aquí. Yo trabajaría aquí si me pagaran bien. Yo trabajaría aquí si hubieran buenas condiciones. Yo trabajaría aquí si tal cosa. Trabajaría. Vamos a ver el segundo ejemplo con she. La primera oración no tiene would. Que me traduce, she loves to go sightseeing. Ella ama ir a conocer, ella ama ir a hacer turismo, ¿sí? Cuando tiene el would, ¿cierto? She'd love to go sightseeing. O hagámoslo de la forma corta, she would love to go sightseeing. A ella no me traduce ella ama, sino ella amaría, ¿sí? Miramos el siguiente ejemplo. I study, yo estudio. Si yo digo, I would study, ¿sí? O I'd study, que es la forma corta, ya me traduce yo estudiaría, ¿sí? Yo estudiaría si yo, bueno, nosotros acá, nosotros estudiaríamos si nosotros tuviéramos tiempo. Entonces, como pueden ver, el would no me traduce nada. Lo que hace es convertirme al verbo que lo sigue. I would work, yo trabajaría. She would love, ella amaría. We would study, nosotros estudiaríamos. Entonces, el would lo que hace es convertirme el verbo que lo sigue en IA. ¿Cómo así que en IA, profe? Bueno, eso obviamente tiene un nombre técnico, ¿sí? Y pues una forma del verbo, es una forma verbal. Cuando los verbos en español terminan en IA, yo trabajaría, yo iría, yo preguntaría, yo te amaría, esa forma verbal se llama la forma subjuntiva, ¿sí?
Pero es mejor no aprenderlo, no aprender esos términos técnicos que a ustedes pues no les sirven de mucho, ¿sí? Más bien aprendan cuál es la función, ¿sí? Y la función del would es convertir un verbo, ¿sí? O ponerlo en una situación hipotética, ¿sí? En una situación imaginaria. Como crear una posibilidad. Yo trabajaría, yo iría, ¿sí? Yo estudiaría, si tal cosa. Esa es la función del would. Lo podemos encontrar de su forma larga, would, se pronuncia solo con 3 fonemas, W, U y D, would, nunca se pronuncia la L en esa palabra, ¿sí? O lo podemos encontrar en su forma corta, que es simplemente una comita y una S. ¿Es? Ese es el would. Acá. What would look at Profe, this si question? solo se encuentra con la comita y la D, ¿cómo se pronunciaría? ¿Igual? ¿Con Se, igual? se pone una D, no. Entonces, acá, por ejemplo, with, a we le ponemos una D al final, with study, ¿sí? Si acá tenemos la forma corta con she, entonces, pues, acá está, esta forma larga se pronunciaría she would. Si fuera solo la comita y la D, pues sonaría simplemente she'd. Sí, la D ahí, she'd love to go sightseeing. ¿Sí? Yo puedo decir I would work, yo trabajaría, acá así tal cosa, o puedo pronunciarlo así, I'd work here. Yes. Si cambia la pronunciación, solo se pronuncia una D en vez de el would. ¿Mm? En las preguntas usualmente se utiliza el would para sonar más amable, más ameno, más cálido, más amigable, ¿sí? Entonces, ¿a usted le gusta el café? ¿A usted le gusta el café? Eso suena pues normal, un tono plano, una forma normal. Pero si yo pregunto, cambio, ¿le gusta el café por ¿le gustaría un café? Eso en inglés se toma como una expresión más amable, más amena. Entonces, esa es también la otra función del would, sonar un poco más cálido. Mire, le dice, what would you like to do after the pandemic? ¿Sí? El would acá está reemplazando el auxiliar, ¿cierto? De la pregunta, está reemplazando a do. ¿Qué le gustaría? En vez de qué le gusta, como tiene el would, ya no traduzco qué le gusta, sino qué le gustaría hacer después de la pandemia. Alguien dijo, me gustaría, ¿sí? I would like to eat a big meal at a restaurant. Alguien dijo, no me gustaría viajar, I wouldn't like to travel. Otra persona dijo, me gustaría hacer una fiesta, ¿sí? I would like a party, o me gustaría una fiesta, ¿sí? Otras personas más reacias dijeron, no, no nos gustaría salir, we wouldn't, we would not like to go out, yes. Y una chica dijo que a ella no le gustaría ir al cine, le da miedo todavía. She wouldn't like to go to the cinema, yes. So there you have examples of positive and negative sentences, yes. Las oraciones negativas pues son muy sencillitas con el would, simplemente tengo que ponerle el not, ¿sí? I would like, I wouldn't like. As you can see in these examples, yes, I wouldn't. Eso es lo mismo que decir I would not, ¿ok? Y pues ese es el uso del would. A ver, acá tenemos otros ejemplos. Look at this. Número 5. Entonces, okay, give me a second. Okay, not. Yeah. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, el would like puede ir seguido de un verbo, ¿sí? Si va seguido de un verbo, como hay dos verbos, pues debo separarlos con tú, ¿sí? O puede ir seguida de un sustantivo, ¿sí? Me gustaría una pizza, me gustaría un carro, me gustaría una fiesta, etc. Pero si el like va seguido de un verbo, me gustaría trabajar, me gustaría ir, me gustaría cocinar, pues necesariamente debo separarlo con tú, como podemos ver en todos estos ejemplos. What would you like to do? ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría comer, ¿sí? Me gustaría viajar. I would like to
travel. Yes. Mientras que acá me dice, me gustaría una fiesta no es un verbo, por lo tanto, pues no lleva el to, ¿sí? No me gustaría salir, bueno, nosotros no nos gustaría salir, we wouldn't like to go out, yes. Ya tenemos un verbito, salir, por lo tanto, pues, debo separar los dos verbos con to. Por eso se conoce would like to, ¿sí? Completico, would like to. Okay, look at these examples on the book. Yes, I like to go to the movies. ¿Sí? Me gustaría ir. Entonces, pues, ya saben, no se les olvide el to para separar los verbos. Would she like to see the dancer? ¿Le gustaría ver el bailarín? ¿Sí? What would your friends like to do? ¿Qué le gustaría ver a sus amigos? Perdón, hacer a sus amigos. ¿Listo? Entonces, todos los pronombres utilizan would like. No hay diferencia con he, she, it, con la tercera persona, absolutamente nada. Todos utilizan would like o la forma corta like, ¿sí? I'd like, she'd like, we'd like, they'd like. ¿Sí? Si va seguido un verbo, pues no nos olvidamos de separar con to. Después de like ponemos to. Si va seguido de verbo. ¿Ok? So, let's check this one. Here we have more example. Yes. I would like to más verbo. I would like to answer that question. I would like to compete. I would like to explain. Yes. I would like to invite you. Me gustaría invitarte. Me gustaría practicar. I would like to practice. Okay. So, do you have any questions so far? Questions so far? Okay. Me gustaría algo de pizza. Acá no lleva tú porque no va seguido de un verbo. Me gustaría o quisiera algo de pizza. Questions so far? Ok. Pues las preguntas con would, el would reemplaza al auxiliar, al do y al does, si es en presente. ¿Sí? Would you like to go to the cinema? ¿Le gustaría ir al cine? ¿Cómo se responden las preguntas con would? Pues con el auxiliar would, aquí hace auxiliar, por lo tanto, doy una respuesta de sí o no, pues respondo solamente hasta el auxiliar. No necesito repetir el verbo, no necesito repetir a like. ¿No? Would you like to go to the cinema? Yes, I would. En el caso de que no, no, I wouldn't. Yes. Acá tenemos una comparación entre una oración interrogativa y una oración afirmativa. En la afirmación, igual que en nuestro hermoso español, pues va primero el sujeto. ¿A ti te gustaría un café? Sí, ¿a ti te gustaría un café? Es una oración positiva. Para hacer la pregunta, pues simplemente paso el would al principio, ¿sí? Y el sujeto que está de primero lo paso al segundo lugar. Would you like a coffee? Entonces, ustedes, los ofrecimientos en inglés, ¿sí? Usualmente se los van a encontrar con el would. ¿Le gustaría un café? ¿Le gustaría ir a bailar? ¿Le gustaría salir a comer? ¿Sí? Would you like a coffee? Would you like to go dancing? Would you like to eat something? Yes. Would you like a lemonade? Would you like aguarito? I don't know. Yes. So those are the questions with would. Would you like some tea? Acá este would like no va seguido de verbo, por eso no nos encontramos ningún to, ¿sí? El would you like más un sustantivo. ¿Le gustaría un té? ¿Le gustaría un vaso de agua? ¿Le gustaría una galleta? ¿Le gustaría una revista? Would you like? Would you like? ¿Cómo respondo? Yes, I would. Yes. Or no, I wouldn't. Okay. And this is it. Okay, my dear people, do you have any questions? Questions? No questions? Okay, so here on the book, you have quite of explanation, yes, about the would like. Okay, good. Now we are going to move with the use of would rather, yes, the positive sentences and the negative sentences and the questions. Would rather. So there is no problem with would rather. I already said that would rather is a synonym of prefer. Yes. Okay, so let me check this.
Ok, here. Mírenlo, acá lo tenemos. Would you rather? Would you prefer? Igual el would me le hace lo mismo al verbo preferir acá, ¿sí? No es preferir, sino preferirías. Would you prefer? ¿Preferirías tal cosa? Vamos a ver. Look at this. ¿Ustedes qué preferirían? Would you rather eat? Después va el verbo. ¿Usted preferiría comer un perro o una hamburguesa? Acá esta persona dijo que dice, I'd rather eat a hamburger. I'd rather not eat a hot dog. Yes. So, ¿cuál es la diferencia con el like? ¿Sí, Pero dime? esa es una pregunta, ¿no? Entonces debería... Ah, no, ahí sí empezó bien, sí, sí. No, nada, olvídelo. Empezó. Tranquila, tranquila. Igual que con el would, perdón. A diferencia con el would, el rather no necesita tú para separar los verbos. Entonces no vayan a caer en esa cascarita en el examen, ¿sí? No necesito tú después de rather. Nunca lleva tú, ¿sí? Como vimos acá. Aquí. Acá. Oh, sorry. Here. Mire, todo va después de like, va tú si van seguidos de verbo, ¿no? Me gustaría responder, me gustaría competir, me gustaría practicar, me gustaría agradecer, ¿sí? En cambio, con el rather, no necesitamos tú para separar el rather del verbo que lo sigue. Mire. Would you rather eat rice or pasta? ¿Le gustaría, preferiría comer? El verbo preferir, rather, y el verbo comer están seguidos, pero solo por el hecho de ser rather no se separan estos dos verbos con tú, a diferencia de todas las demás secuencias de verbo más verbo en inglés que sí se separan con tú. ¿Y para qué utilizamos el rather? Bueno, para hablar de preferencias, ¿sí? ¿Preferirías comer arroz o pasta? I would rather eat pasta. Would you prefer to eat? En cambio, con prefer, ya es otro verbo, ¿cierto? Y como les dije, todo en inglés, si hay dos verbos seguidos, pues los separo con tú o le agrego ing al segundo. ¿Listo? Vamos a ver acá. ¿Dónde está? Profe, ¿y solo es con rather? O sea, no se coloca tú solamente con rather. Ajá. Solo con rather. Si no, con cualquier verbo en inglés usted tiene que separarlo con tú. Por ejemplo, yo voy a comer. I go to eat. ¿Sí? Voy a estudiar. I go to study. ¿Sí? Amo leer. I love to read. En cambio, el rather no me exige tú. ¿Sí? Mira acá, yo preferiría comer una hamburguesa. I'd rather eat. No pongo I'd rather to eat. No, I'd rather eat a hamburger. ¿Cómo hago las negaciones? Pues simplemente le inyecto la palabrita no, igual que al would. ¿Sí? I'd rather not eat a hot dog. Yo preferiría no comer un hot dog. Yes. I would rather visit many towns and cities. More examples. I would rather go dancing. Yo preferiría ir a bailar. Yes. I would rather not go out today. Yo preferiría no salir hoy. Anna would rather not stay at home anymore. Ana preferiría no estar en casa más. ¿Sí? Anymore. Entonces, pues, el would rather es simplemente el verbo preferiría. ¿Sí? Y usualmente lo utilizamos para elegir entre dos cosas, porque estamos hablando de preferencias, entre dos cosas o varias cosas. Miremos esta pregunta. Would you rather see a science fiction film or a documentary? The person answered, I would rather see a horror film. Yo respondería también lo mismo, aunque bueno, vamos a los documentales. Depende de la situación, ¿no? Would you rather see a documentary or a horror film? I'd rather, acá tenemos la forma corta. Igual, o sea, lo único que se acorta es el would, que ya vimos que pues se reemplaza por un apóstrofo y una D. Yo puedo decir I would rather o simplemente I'd rather. Yes, I'd rather see a horror film, of course. Okay, good. So we're going to check this.
¿Cómo respondo a las preguntas con would you rather? Igual, solamente con el auxiliar. No tengo que repetir el verbo preferir, ¿sí? Would you like to see a musical? Igual que con el would, ¿sí? Would like. Yes, I would or no, I wouldn't. O con el rather, would you rather see an action film? Igual, respondo solo con el auxiliar. Yes, I would or no, I wouldn't. Yes? And this is it. Okay, do you have any questions? Questions? Here we have more examples on the book. Okay, there is the explanation. Acá está la forma corta. Yo preferiría ver un drama. I'd rather, he'd rather, we'd rather, they'd rather see a drama. Como pueden ver acá con el I, sí separamos el I del otro verbo con tú, mientras que acá separamos el rather del otro verbo, no lo separamos con tú. Yes. Las negaciones, I'd rather not watch TV. Preferiría no ver televisión hoy. ¿Sí? Y pues las preguntas. Profe, y por ejemplo, esto que ve acá de I like, por ejemplo, el like, bueno, él se maneja solo con I, she, we, they, ¿verdad? Con todos los pronombres. A mí me gustaría, a ella le ¿Con él gustaría. también? ¿O porque, Claro, a él le como- gustaría, claro. Ah, ok. Ahí Yes. por lo que ahí solo ponen estos porque por lo que ¿qué quieren hacer? Quieren incluir a todos los pronombres y nombrarlos todos. O que ellos quieren decir que se utiliza con todos los pronombres, incluyendo la tercera persona, y no me cambia nada. Pero sí, claro, con todos, ¿sí? I would like, she would like, he would like, it would like, al gato, al perro también. El gato le gustaría, ¿cierto? We would like, they would like. Con todos los pronombres, ¿sí? Se usa, claro, él preferiría, yo preferiría, nosotros, perdón, a mí me gustaría, a ti te gustaría, a él le gustaría, a ellos les gustaría. Yes. Ok, good. Acá lo que nos dice, sea cuidadoso, ¿sí? Al dar las respuestas no necesita repetir el verbo, simplemente se deja hasta el would, ya sea la pregunta con would like o con would rather, ¿sí? ¿Sí ven? Ahí le tachan el verbo. Would you rather see Titanic? ¿Preferirías ver Titanic? Yes, I would. En vez de decir yes, I would rather, no, yes, I would, hasta el would. Se responden las preguntas de sí o no. Yes, I would. En el caso de que no, no, I wouldn't. ¿Sí? Como vimos acá. Yes, I would. No, ahí I estaría would. una doble afirmación. En una doble afirmación. Si se vuelve a colocar, entonces si se daría- repite el verbo. Exacto, sí. Se estaría repitiendo el verbo, sí, sería doble. Entonces, no, se responde solo con el auxiliar. En todo el universo del inglés, las preguntas de sí o no se responden hasta el auxiliar. Si me preguntan con do, respondo con do y ya. Por ejemplo, do you want a coffee? Yes, I do o no, I don't. No digo yes, I do want o no, I don't want. No, simplemente hasta el auxiliar. Igual pasa acá, porque would es el auxiliar, el que me transforma el verbo con like en gustaría y con rather en preferiría. ¿Sí? Y eso es así de sencillo es esta cuestión. Simplemente son dos verbos para hablar de gustos y preferencias. Gustos con would like, me gustaría, y preferencias con would rather, preferiría. Y listo. Es bastante sencillo. No me gustaría, wouldn't like. No preferiría, would not, would rather not like. ¿Sí? And that is it. A ver, yo voy a hacer este ejercicio con ustedes, ¿sí? Para que miremos algunas características o cascaritas, como llaman ustedes, que se pueden encontrar en este tipo de ejercicios. Recuerden, pues, que, a ver, ¿dónde está? No, aquí. Ahí está. Bueno, estas son las preguntas normales en presente simple, ¿cierto? Un auxiliar, un sujeto y un verbo, ¿sí? ¿Te gusta beber? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta comer vegetales? ¿Te gusta jugar cartas? El presente simple pues se utiliza para hablar de hábitos, de costumbres, ¿cierto? De rutinas y pues
las preguntas llevan un auxiliar, un sujeto, un verbo. Bueno, esto ustedes ya lo vieron en el presente simple. El would lo que hace es reemplazar al do y hacer la pregunta más amena. Entonces, do you like to drink jugo de tomate? ¿Le gusta beber jugo de tomate? Estoy hablando de una costumbre, una verdad suya. ¿Le gusta o no le gusta en su vida? ¿Sí? Con el would, pues ya el like no dice le gusta, sino le gustaría. ¿Le gustaría beber un jugo de tomate de árbol? ¿Sí? Usted responde yes I would o no I would. Entonces el would juega el papel del auxiliar. ¿Listo? Y pues utilizamos el presente simple para hablar de hábitos, costumbres, y como ya les dije. Entonces acá vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a ir haciendo de una vez. Un segundito. Bueno. Ok, bueno. Entonces acá dice, I like or I would like to see Star Wars again. Esta palabrita es la clave, ¿sí? ¿Me gusta ver Star Wars de nuevo o me gustaría ver Star Wars de nuevo? ¿Y a ti? Yo diría, me gustaría, ¿no? Ajá. I would like, o la forma corta, I'd like. I'd like to see Star Wars X again. Would you? It's at the Cinemax. ¿Y a ti? Está en el Cinemax. Acá la persona responde, I'd rather o I'd rather not. Let's stay home. Yo preferiría o yo no preferiría eso, ¿sí? Acá está la clave. Quedémonos en casa, ¿sí? Let's stay home. Pues teniendo eso en cuenta, el chico, si quiere quedarse en la casa y no ir al Cinemax, pues esa sería la respuesta, ¿no? I'd rather not. Let's stay home. No, yo preferiría que no. Quedémonos en casa. Bueno, acá están las preguntas en presente. ¿Le gusta o would you like? ¿Le gustaría? ¿Le gustaría poner? Esto es poner en televisión, ¿sí? ¿Le gustaría poner algo en televisión o le gusta poner algo en televisión? La respuesta me dice, ajá. Entonces, ¿le gusta poner algo en televisión? Si yo digo utilizo do, es porque estoy hablando de un hábito, de algo que hace siempre. A usted le gusta poner algo en televisión, pero entonces no utilizaría poner algo en televisión, sino a usted le gusta ver televisión. Ahí le está preguntando es en este momento, ¿le gustaría poner algo en televisión? Would you like to stream something on TV? La persona responde, yes, I'd like, yes, o yes, I would. ¿Cuál respuesta sería? ¿La primera o la segunda? Yes, I like. I said good. Bueno, yes, I would. Porque acuérdense que no es necesario repetir el verbo, ¿sí? Solo se responde hasta el auxiliar. Yes, I would o no, I wouldn't. Miren, yes, I would, no, I wouldn't. ¿Sí? No necesitamos repetir el verbo. Ok, let's check number 3. What would you rather see or to see? ¿Qué preferirías ver? Ahí está la cascarita, ¿sí o to see? Sí, porque rather, Sí. rather no se necesita separar el verbo. Muy bien, con rather no necesitamos separar el verbo con tú o rather nunca va con tú, ¿sí? What would you rather see? ¿Qué preferirías ver? Entonces, preferencias. ¿A science fiction film o a comedy? ¿Sí? Para escoger entre dos. La otra responde, yo, I'd rather see o I'd rather see a science fiction movie. I'd rather. Bueno, la pregunta está con would, ¿sí? ¿Qué preferirías ver? Entonces, si la pregunta está con would, pues la respuesta también debe estar con would, ¿sí? Acá está el would en forma corta. I'd rather see a science fiction movie. ¿Por qué? Porque si lo usaron en la pregunta, pues también lo uso en la respuesta. Ok, let's check number 4. There is a musical and a horror movie on TV. Acá está la pregunta, o con presente simple o con el would, ¿sí? A tu esposo, ¿tu esposo prefiere ver películas de terror? ¿O tu esposo preferiría ver películas de terror? Muy bien, como ambas respuestas tienen el would, entonces la pregunta también debe ser impulsada con el would. Would your husband rather see the horror movie? ¿Tu esposo preferiría ver la película de terror? Yes, he would rather or he would. He would, muy bien, sin repetir el verbo preferir. No repetimos el verbo en las respuestas cortas. Simplemente yes, I would o no, I wouldn't. ¿Listo? Ok.
Number 5, my sister would like or would like go to the movies on Friday. Otra vez la cascarita. Would like to or would like? Would like to. Aquí. Muy bien. Con like sí necesito el to para separar el verbo gustaría del verbo ir. Entonces, yes, my sister would like to go to the movies on Friday. Great. A mí me gustaría también. I would. No necesito repetir el verbo. A mí me gustaría también. I would like to. ¿Sí? Okay, my dear students. Do you have any questions? Okay, people. Good. Bueno, chicos. Please. Bueno, como estamos hablando de películas, acá el libro nos arroja unos adjetivos útiles para describir tipos de películas, ¿sí? Para describir películas. Adjectives to describe movies, yes? So here we have some, maybe some of them are familiar for you and some others are not. Funny, okay, that's divertido, yes? We can classify movies using that, describe movies using funny. Hilarious is a synonym. Estos son sinónimos, funny and hilarious. ¿Sí? Aunque hilarious es más fuerte. ¿Sí? Funny sería divertido, and hilarious sería pues muy, muy divertido, muy chistoso. ¿Sí? Ok, aquí ya tenemos otro totalmente diferente. Silly. Silly es algo que no es serio y es casi estúpido. ¿Sí? Eso sería como tonto, una película tonta. Silly movie. Boring. What is boring? Algo no interesante. Not interesting, o sea, aburrido. ¿Sí? Boring. Now here we have weird. Weird means very strange or unusual in a negative way. So weird means extraño, ¿sí? Extraño o inusual, pero en un modo negativo, ¿sí? Una connotación negativa. Unforgettable. What is unforgettable? Tenemos el verbo acá metido, forget, que es olvidar, forget. Unforgettable, pues, sería lo opuesto. Inolvidable, ¿no? Algo que tú vas a recordar. Something you are going to remember. Okay, romantic, this is familiar for you. This is about love. Okay. Thought-provoking, something that makes you think. Thought-provoking. Bueno, que te hace pensar, ¿sí? Una película concienzuda, reflexiva, muy bien, una película reflexiva. Algo que te hace pensar. Y pues hay muchas películas con esta temática y que podríamos describir utilizando estos adjetivos. Okay, finally we have violent, yes, which is... Una película violenta. Ajá, Sangrienta, something familiar for you. Bloody, sangriento, con mucha pelea, ¿sí? Y muerte. A lot of fighting, ¿no? Pelea. Y asesinatos, ¿no? Killing, muertes. Bueno, chicos. Vamos a escuchar la pronunciación, por favor, vamos a escuchar y a repetir. Listen and repeat. Before you listen, exercise A. Vocabulary. Adjectives to describe movies. Read and listen. Funny. Hilarious. Silly. Boring. Weird. Weird. Unforgettable. Romantic. Thought-provoking. Sucked. Violent. Now listen again and repeat. Okay, listen and repeat, please. Funny. Hilarious. Hilarious. Silly. Boring. Weird. Unforgettable. Romantic. Thought-provoking. Sucked. Violent. Violent. Bueno, chicos, de tareita les queda
dar ejemplos de películas con esta descripción. Una película divertida, entonces usted pone el nombre de una o dos películas que usted considere chistosas o divertidas. Sí, lo mismo a Hilarious Movies, ya películas muy, muy, muy chistosas, pues ejemplos personales. Una película tonta, pues usted lo pone ahí en estas casillitas. Si no tiene libro, pues y usted pues quiere aprender ese vocabulario, son adjetivos, obviamente que no solo se utilizan para películas, sino para describir un montón de cosas en inglés, pues haga el cuadrito en su cuaderno, ¿sí? Y de los ejemplos. ¿Listo, chicos? Esto, chicos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, señor. Chicos, me toca dejar la clase hasta acá porque, pues, como ustedes pueden escuchar, hay mucho ruido acá en mi casa porque, pues, hubo un daño ayer y van a tumbar una pared para arreglar un tubo. Entonces, pues, me toca dejar la clase hasta aquí y simplemente, pues, nos vemos mañana. La próxima semana estaremos hablando de las notas, ¿sí? Yo les doy el 30, el 40, ¿sí? Aunque ustedes pueden sacar su 30 de Athena, ¿sí? Su 40% se lo subiré directamente a Academysoft. Entonces, la próxima clase haremos la corrección del quiz, ¿sí? El 30 es el Y, trabajo pues, del quiz. estaremos hablando de notas, sí, el escrito y el quiz. Ajá. Y ahí sale el Profe, 30. yo le puedo Ajá. hacer una pregunta. Sí, dime. Esto es que que ella se estaba estudiando, pero, uy, espéreme. Ya, es que ella se estaba estudiando, pero no entiendo cuándo se pone ing y cuándo se pone ed en el verbo, creo que es, si no estoy mal. Ah, los adjetivos. Ah, bueno, Sí. ed para describir emociones. Estoy aburrido, I am bored. ¿Sí? Él está interesado, he is interested. ¿Sí? ING para describir cosas. La película está interesante. Entonces ahí no sería interested, sino interesting. The movie is interesting. ¿Sí? El viaje estuvo asombroso. Entonces, the trip was amazing. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy describiendo cosas. ING para describir cosas, adjetivos con ed para describir sensaciones de personas, ¿sí? Emocionado, interesado, asombrado, etc. Esa es la diferencia. Es bastante Ok, sencillo. profe. Gracias. ¿Listo? Bueno, Profe, con una mucho gusto. pregunta. Listo, profe, gracias. Ajá. El 30% es de lo del escrito y el quiz.